sí, de Marcos 9. Y voy a hacer una oración en lo que buscas el pasaje. Gracias, Señor, por tu Biblia, Dios. Gracias por esta palabra que nos has dejado como herencia, Señor, para poder conocerte. Te pedimos que nos des la humildad y el corazón, Señor, para poder recibir este mensaje y practicarlo y entenderlo, Señor, y abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, Señor Dios. Estamos atentos a lo que vas a hablar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿verdad? Vamos a hablar hoy. Hemos estado viendo esos temas acerca de lo que es visión de Dios en Marcos, ¿verdad? Porque vimos cómo hace varias semanas a unos fariseos ciegos que estaban pidiendo señal del cielo para reconocer a Jesús como el Cristo, ¿verdad? ¿Y qué señal del cielo querían? Si ya Jesús había hecho muchos milagros, había hecho prodigios, pero ellos querían ver fuego del cielo, ellos querían ver otra cosa y Jesús no se los iba a dar. Vimos también a unos discípulos ciegos cuando van en la barca y Jesús les está dando una enseñanza, pero estos están pensando en el pan que dejaron en el río allá, que se les olvidó la bolsa de pan, ¿verdad? Y no traían comida. Entonces hay ceguez, hay ceguera. Y luego vimos a Jesús sanando a un ciego en Bethsaida. Y este ciego primero no puede ver nada, como lo es la ciudad de Bethsaida, que Jesús mismo dice de ellos en Mateo, que muchos milagros se hicieron ahí, pero no reconocieron al Señor. Y, igual que los fariseos, igual que los discípulos, este hombre en Bethsaida está ciego, pero Jesús lo lleva por un proceso. Lo toma de la mano, lo saca de Bethsaida, escupe en sus ojos, pone su mano en sus ojos y entonces el ciego empieza a ver. Sí, pero dice la Biblia que él veía borroso, veía como árboles, ¿verdad? Es decir, regresó la visión, pero apenas puede distinguir ciertas cosas, no es una visión tan clara. Y eso es lo que pasa con este ciego de Bethsaida. Pero Jesús vuelve a orar por él y entonces ahora sí abre sus ojos. Y vimos a los discípulos cómo empezaron de ser ciegos a empezar a ver, porque ahora Jesús les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Sí, pero dijimos también que el Cristo que Pedro está pensando es un Cristo muy diferente al Cristo que Jesús sabe que Él es. Porque ¿qué está esperando Pedro? Está esperando gobierno, está esperando respuesta, sí, está esperando poder de Jesús. Y Jesús lo que le va a entregar primeramente es sufrimiento. Y ese no es el Cristo que Pedro quiere ver. A veces nosotros estamos esperando una respuesta de Dios y queremos una respuesta positiva para lo que nosotros pensamos que es positivo. Pero Jesús tiene otra respuesta. Y entonces Pedro y los discípulos como que empiezan a ver árboles, ¿verdad? Que caminan borrosamente. Pero Jesús empieza a hablar y da un discurso, y lo vimos la semana pasada, acerca de lo que es el discipulado y lo que es seguir a Jesús, lo que es negarse a sí mismo, sí, tomar la cruz. Y entonces Jesús es severo en su enseñanza y le dice a los discípulos, si ustedes tienen miedo, tienen que saber, ¿verdad? Que si quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos. Si estaban conmigo esperando en este tiempo gobernar, déjenme decirles que están equivocados, ¿sí? Primero van a tener que pasar por estas cosas que yo les estoy diciendo. Y entonces nos quedamos con unos discípulos quizá asustados, quizá preocupados, ¿sí? Pero en el versículo 1 del capítulo 9, que realmente es la continuación o la finalización del discurso de Jesús, Jesús dice ahí, les dijo también, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Y esa frase finaliza el discurso, sí, que vimos la semana pasada. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte, que están aquí, que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Y dice el verso 2, y 6 días más tarde, tomando Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, solo a ellos, y haciéndolos subir a un monte alto, se transfiguró ante sus ojos. Verso 3, y sus vestidos se tornaron resplandecientes y blancos como
la nieve, tal como ningún hombre en la tierra los puede emblanquecer. Y Moisés y Elías se le aparecieron y conversaban con Jesús. Y entonces Pedro les dijo, Maestro mío, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía porque estaban asustados. Llegó una nube, luego una nube vino y los cubrió, y una voz dijo desde la nube, este es mi hijo amado, a él obedezcan. Y repentinamente, al mirar los discípulos, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo, ¿verdad? Y estamos aquí viendo esta parte de la transfiguración. Porque los discípulos se quedaron, lo como vimos la semana pasada, con esta onda del discipulado, y hay que negarse, y hay que entregarse, y Jesús va a sufrir, y lo van a matar, sí, y quizás seguimos de ahí, seguimos nosotros, porque somos los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y cuando Él se vaya, vamos a ser los primeros en la fila para ser martirizados quizá. Y después de eso, Jesús termina el discurso diciéndoles o dándoles una esperanza. Yo les digo, en el verso 1, que algunos de los que están aquí no experimentarán la muerte, sino hasta que vean que el reino viene con poder. Sí, y esta declaración es difícil de digerir para los discípulos por varias razones. Primera, porque eso significa que si algunos van a ver ese reino, ¿qué va a pasar con los otros? No lo van a ver, van a pasar por la muerte sin haber visto lo que estaban esperando ver. Sí, es decir, ellos tenían una idea. Queremos ver el cumplimiento de lo que Jesús está diciendo que Él es. Pero Jesús les dice, no, muchos de ustedes no van a ver nada, sino que se van a morir sin haber visto. Y van a tener que creer sin haber visto la respuesta. Hay muchos creyentes que incluso se quedaron esperando respuestas de Dios y murieron en el proceso. Y a lo mejor la respuesta llegó cuando ellos ya no estaban para verla. Y cuando Jesús les dice, algunos de ustedes no van a experimentar la muerte, sino hasta que vean el reino llegar con poder, está diciendo, la mayoría de ustedes sí van a morir antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este reino o qué es lo que Jesús está hablando? No es el comienzo de la iglesia, porque el comienzo de la iglesia todos los discípulos lo vieron, ¿sí? Ahí estaban todos, menos Judas que se ahorcó, pero la mayoría estaba ahí. Tampoco es la segunda venida de Cristo, porque esa nadie la vio. Todos murieron sin haberla visto. Sí, pero Jesús está hablando de lo que va a acontecer en el versículo 2, que lo acabamos de leer, cuando ellos van a ver una parte divina de Jesús que todavía no conocían, ¿verdad? No tiene que ver con un establecimiento inicial o con la iglesia, sino con esta visión que ellos van a tener, con esta revelación que Jesús les va a dar y lo que va a significar para ellos, también como judíos, ver a Elías y a Moisés detrás de Jesús. Sí que es la transfiguración. Y la transfiguración para ellos, además de todo lo que vamos a estudiar, ofrece un consuelo porque acaban de escuchar acerca del martirio, acaban de escuchar acerca de la persecución y ver a Jesús transfigurado es una esperanza diferente, ¿verdad? Porque van a ver algo de Jesús que no habían visto hasta ese tiempo. Ustedes recuerdan que Jesús alguna vez le dijo a los discípulos, mirando a los fariseos y comparándose, dice, mi yugo es fácil, ¿verdad? Y mi carga es ligera. Los fariseos eran hombres de muchas reglas. Y el problema con los fariseos es que después de ellos no había nada más que muerte. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil, a pesar de lo que te estoy predicando que vas a tener que vivir, porque tú sabes que al final está la esperanza de la eternidad. Por eso es importante que el cristiano nunca pierda de vista la gloria futura. Si a ti se te olvida la gloria futura, tarde o temprano vas a renunciar. Tarde o temprano te vas a ir. Tarde o temprano la comodidad o simplemente cuando Dios deje de responder como tú quieres o cuando la vida no vaya como tú esperas, vas a renunciar. Cuando tú pierdes de vista si lo que Jesús enseñó y lo que Jesús
manifestó a los discípulos para que esperaran. Los problemas de la vida van a empezar a ahogarte. Tú no puedes esperar que el mundo entienda esa parte. El mundo no va a valorar tu cristianismo, porque el mundo no tiene esperanza después del mañana. La gente, ¿verdad? Está viviendo su hoy y no hay nada más que su hoy. Sí, porque si ellos mueren, no saben qué pasa. A lo mejor ellos dicen, me apago y se acabó, ¿verdad? Y vienen otras personas y yo dejo de existir, así que tengo que hacer lo que quiera hacer hoy. Ellos no tienen esperanza del mañana, como tú la tienes. La gente no va a entender tu cristianismo porque no va a entender el mañana que tú estás esperando. Algunos te van a decir, cuando tú empiezas a ir a la iglesia, o vemos que alguien empieza a ir a la iglesia, mucha gente los felicita, ¿verdad? Qué bueno que ya vas a la iglesia, ¿verdad? Porque eras bien borracho, se te va a quitar. ¿Verdad? Qué bueno que ya vas a la iglesia, porque, mire, para que ya dejes la droga, para que dejes eso, para que dejes aquello. Te van a dar una palmada y te van a decir, qué bueno que ya vas a la iglesia, para que te recompongas tu matrimonio, porque la gente está pensando en las consecuencias próximas, ¿sí? En lo que está hoy. Pero la gente nunca va a entender lo que está todavía más allá de eso, más allá del cambio instantáneo, sino que es la esperanza de una gloria venidera de la cual Jesús habla. Por eso la gente no te va a entender que vayas a la iglesia 2 horas a la semana a congregarte en un domingo, en tu único día de descanso. Sí, nunca van a entender que vayas a un estudio bíblico, que vayas a un discipulado a perder el tiempo, que te vayas a meter más y más con los cristianos, ¿verdad? La gente nunca va a entender, porque la gente solo piensa en el mejoramiento de vida instantáneo, ¿verdad? Si la iglesia te ayuda a dejar tus vicios, pues está bien, pero no te metas más allá de eso, ¿sí? Porque la salvación es gratis, entonces, ¿para qué, verdad? Hacer todo lo demás. Nada más ve a la iglesia, si tratas de ser más o menos ahí, más o menos, ¿verdad? Anda bien y ya. La gente no va a entender que quieras más, que quieras conocer más a Jesús, que te involucres más en el buscar a Dios en tu vida diaria. La gente no va a entender que quieres ser como Cristo, porque la gente no va a entender la gloria futura que tú estás esperando. ¿Para qué te disipulas? ¿Para qué vas a dar la otra mejilla? ¿Para qué vas a buscar el rostro de Dios? ¿Para qué vas a sacrificar tu tiempo en ser como Jesús? ¿Para qué, verdad? Cuando el cristiano está plenamente convencido de la gloria futura que le espera, no pierde sentido lo que hace. Pero si el cristiano se olvida de esa gloria futura, todo lo que queda es el mejoramiento de vida. Y cuando ese mejoramiento de vida de pronto no se ve tan bien, ya no hay razones para estar. Es decir, lo que me trajo a la iglesia es que Dios hizo un milagro en mi salud. Y tú pierdes de vista la parte eterna. El día que te vuelves a enfermar, ¿qué va a pasar? Porque lo que te sostenía en la fe se terminó. ¿Sí? Así que lo que Jesús les dice a estos discípulos es, pero lo que a ustedes los va a mantener aquí no es que me vieron levantar un cojo, no es que me vieron limpiar un leproso. Eso se lo puedes adjudicar a muchas cosas. Los fariseos se lo adjudicaron a Belcebú. Otros se lo pueden adjudicar a otra cosa. Lo que ustedes los va a mantener es entender que están esperando algo que no tiene que ver con lo que hay en este mundo. Jesús, el llamado de Jesús al discipulado se ve muy severo, pero no es severo cuando entiendes que lo que hay más allá es la eternidad con Cristo. Y esto no tiene que ver ni siquiera con lo que vas a recibir más allá de Jesús. Simplemente el hecho de estar en la eternidad con Cristo, ¿verdad? Es suficiente. Sí, por eso Jesús los anima a ser como Él y los anima a buscar discípulos. Porque aunque las palabras de Jesús implican muerte, porque lo hacen, Jesús no les dice, si tratan de ser buenos con la gente y la gente va a ser bueno con ustedes. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús en Mateo 5 les dice, sean pacíficos, tengan hambre y sed de justicia, sean pobres en espíritu. Y luego dice, al final, ¿verdad? Y la respuesta de eso va a ser que los van a perseguir.
No te van a premiar por ser así. Si las palabras de Jesús, cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, ¿eso qué es? Es morir. El discipulado implica muerte. Y no necesariamente que te van a matar por ser cristiano, pero sí que vas a entregar las cosas que te separaban de Dios, y eso es morir al yo. ¿Qué significa el bautismo? Es sumergirte y levantarte. Es morir al viejo hombre y levantarte, ¿verdad? Como alguien que le pertenece a Jesucristo. Entonces yo no te puedo mentir, porque aunque no te persigan por tu fe, tal vez dices, pero este pueblo es cristiano, aquí no me van a perseguir por mi fe. Tal vez no, pero aún así tendrás que entregar. Aún así, y esto no te lo voy a decir yo, el Espíritu Santo que está en ti te va a empezar a llamar a entregar. Te va a empezar a llamar a morir a cosas que no estaban agradando a Dios y que te empezaron a entristecer cuando conectaste con Jesús. Entonces, el mundo siempre te va a presionar para que abandones, porque el mundo no está viendo la gloria futura. Para el mundo, tu fe va a ser un sinónimo de ignorancia. No importa, mira, si tú no fuiste a la escuela y eres cristiano, te van a decir, eres cristiano porque no fuiste a la escuela. Y si tú tienes un doctorado y eres cristiano, ¿sabes qué te van a decir? Qué mente tan desperdiciada. Teniendo doctorado y creyendo en Dios, ¿verdad? Y siendo cristiano. Tu cristiandad para mucha gente va a ser sinónimo de ignorancia, de ingenuidad, ¿verdad? Mira lo que está esperando este. Pero la Biblia me dice, Pablo lo predica, el hombre animal, por más inteligente que sea, no puede entender las cosas del Espíritu. Es otro lenguaje. No se trata de inteligencia. Las cosas del Espíritu se entienden por el Espíritu. ¿Sí? Puede venir un japonés que sea genio en robótica, pero si el tipo no habla español, no te va a entender. No porque le falte inteligencia, pero no tiene el idioma. Y el idioma del Espíritu Santo es diferente. Y para poder hablarlo, tienes que estar en fuego en el Espíritu Santo y tienes que haber sido resucitado en el Señor. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Por eso la gente no te lo va a entender. No esperes que la gente entienda tu fe. Jesús le dice esto a los discípulos, entiendan, ustedes están esperando otra cosa. No es un mejoramiento temporal. Ustedes están yendo por lo eterno, ¿verdad? Y Jesús entonces finaliza con esta frase, ese discurso, va a venir mi reino y algunos de ustedes lo van a ver antes de que se mueran. Y quizás los discípulos se quedaron preguntando, ¿verdad? ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo vamos a ver el reino? Jesús me acaba de decir que lo van a matar, le van a hacer de todo, pero dice que yo voy a estar vivo para cuando venga ese reino. ¿Cómo va a ser así? ¿Verdad? Si seguimos nosotros después de él. Pero dice la Biblia en el versículo 2, ¿qué pasó? ¿Cuántos días? 6 días más tarde, Jesús tomó a los que no iban a morir antes de ver el reino, Pedro, Jacobo y Juan, y solo a ellos, haciéndolos subir a un monte, ¿y qué hizo? Se transfiguró ante ellos, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Dice la Biblia que pasan 6 días. Después de que Jesús termina esa predicación, pasan 6 días en los que Jesús ya no dijo nada, ya no habló del tema. Los discípulos quizás estaban preguntando, haciéndose bolas en la cabeza, ¿verdad? Y entonces un día Jesús, después de 6 días, toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacobo y los lleva a un monte, ¿verdad? Y luego los lleva y dice que se transfiguran. Esta historia empata con una historia que está en Éxodo 24, cuando Moisés sube al monte Sinaí, pero por 6 días, dice la Biblia que hay una nube en el monte y Moisés se queda fuera de la nube. 6 días de esperar. Es decir, estoy en el monte, estoy esperando la presencia de Dios, pero está la nube y no puedo pasar. 6 días. Sí, hagan de cuenta que esos 6 días son los mismos 6 días que los discípulos están esperando lo que Jesús les dijo. Como si Jesús hubiera puesto una nube, ¿verdad? Y en esos 6 días ellos estuvieron afuera de esa nube esperando
lo que Jesús les había hablado, sin entender lo que estaba pasando, ¿sí? Ellos estaban fuera de esa nube, esperando la respuesta. Medio entendieron lo que Jesús dijo, pero en esos 6 días, donde ya no hubo más explicaciones, tienen que hacer sus propias conclusiones y están esperando, ¿sí? Ver lo que Jesús les dijo que iban a ver, sin entender la plenitud de lo que Él les había hablado. Y esto pasa en nuestra vida, por ejemplo. Cuando la palabra predicada, la palabra leída, que tú vas y la ves en la Biblia y toca tu corazón y llega a tu vida y entiendes la palabra, pero todavía hay algo que como que no terminas de comprender y estás como que afuera de una nube, ¿verdad? Esperando que el Señor ilumine tu rostro para poder comprender lo que está pasando. Te pasa en la vida también, a través de situaciones que no puedes entender, pero que de alguna forma crees o tienes cierta conciencia que Dios está trabajando. Y aunque todavía estoy afuera de la nube y no puedo saber qué es lo que Dios está haciendo, sí puedo esperar pacientemente a ver la respuesta de Dios mientras sigo parado en esa nube esperando en el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Vamos al Éxodo en la mente. ¿Y qué hubiera pasado si estando Moisés en el monte ve esa nube 6 días, ¿verdad? Y al cuarto día Moisés dice, no, ya me cansé, déjame regreso. ¿Qué hubiera pasado si Pedro o Jacobo, en esa espera de 6 días, al tercer día hubieran dicho, ¿saben qué? Esto se escucha muy peligroso. Y quién sabe si sea cierto, eso me hace que es puro cuento. A mí se me hace que todos los que él sana son puros actores, que él les paga, ¿verdad? Vámonos. ¿Qué hubiera pasado si al segundo día Jacobo abandona? Al cuarto día de silencio, Pedro se va. O Juan, sí, ¿qué hubiera pasado con sus almas? ¿De qué se hubieran perdido? ¿Qué no hubieran visto? Sí, que ellos dijeran, ¿cómo vamos a creer sin una garantía en lo que Jesús nos está diciendo? Porque este ya nos prometió sufrimiento y una supuesta gloria que no hemos visto. Vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí, verdad? Pero ellos no renunciaron, sino que esperaron, ¿verdad? Jesús, creo yo, los deja estos 6 días a propósito, para prepararlos, para enseñarles su gloria. Sí, lo que Jesús prometió había de llegar el día que Él había determinado. Pedro no puede decirle a Jesús, muéstrame tu gloria hoy. Esto es algo que Jesús determinó hacer el día que Él quiso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Qué triste cuando nosotros como cristianos no esperamos ese tiempo. Si cuando no has visto esa respuesta y entonces el Señor está trabajando y está trabajando con tu vida, pero tú no entiendes y entonces caes en la desesperación, en la desesperanza, en la renuncia y no tienes idea de lo que te pierdes, ¿verdad? De lo que estabas por ver. Pero entonces dice la Biblia, ahí en el verso 2, cuando lo subió a Pedro, a Jacobo y a Juan, que se transfiguró ante sus ojos. ¿Y qué significa transfigurar? La palabra griega tiene una raíz que se llama metamorfo, que es una palabra que tú has seguramente escuchado muchas veces en español, que básicamente nos señala un cambio, pero este cambio no solamente es externo. Es decir, Jesús no cambió su rostro, sino que incluso lo que ve adentro de él viene a relucir de forma diferente. No es un cambio nada más externo, es un cambio interno que los discípulos vieron a Jesús. Él se los lleva al monte porque les va a enseñar algo de él que tiene que ver con su gloria y su eternidad y su persona como el Hijo de Dios. Si es un cambio interno, no solamente externo. Si no es como Moisés, Moisés fue al monte y bajó y le brillaba la cara. No es así, es todavía más profundo, ¿verdad? Jesús no solo comenzó a brillar, sino que vino a mostrar su gloria como el Hijo de Dios. Una gloria que estaba escondida para los seres humanos, pero que ahora era visible para esos 3 discípulos. Ahora ellos ya no iban a conocer a Jesús nada más como la persona que hacía milagros, sino que ahora lo iban a ver como el Hijo de Dios en gloria.
Porque no es lo mismo conocer a Jesús, ¿verdad?, como el profeta, que conocerlo como el Hijo de Dios. No es lo mismo conocer a Jesús como el Maestro, que conocer a Jesús como el Hijo de Dios. No es lo mismo conocer a Jesús como el pastor, que conocerlo como el Hijo de Dios. Porque, amado, al profeta, al maestro y al pastor, igual le renuncias. Pero cuando ves al Hijo de Dios manifestado en gloria, a ese no le puedes renunciar. Con ese no puedes, ¿verdad?, abandonar. Jesús viene con poder. Cuando Jesús viene con poder en la vida de alguien y llena su vida, ¿sí?, y le muestra esa fuerza, ya no puedes abandonar. ¿Cómo te vas a ir ante tal muestra de poder? Si alguna vez tú has visto la mano de Dios moverse en tu vida, tú sabrás la gloria del Señor. Tú sabrás qué tan poderoso es el Señor. ¿Cómo vas a renunciar? ¿Sí? Por eso es importante que el cristiano no se conforme con lo que ya conoce de Jesús. Lo que ya conociste de Jesús es bueno, pero no te conformes con eso. Ve a la palabra, sé una persona de oración, busca más al fondo, ve más profundo. Hay más que Jesús quiere mostrarte de quién es Él, para que aumente tu fe, ¿sí? Entonces Pedro, que tenía miedo de morir hace unos días atrás, ahora está viendo una transfiguración y está viendo la gloria del Hijo de Dios. Sí, y dice el verso 3 que sus vestidos eran resplandecientes y blancos como la nieve, tal como ningún hombre en la tierra los podía emblanquecer. Y dice la Biblia en el verso 4, ¿y estaban quiénes? Elías y Moisés se le aparecieron y conversaban con Jesús. Hay dos testigos celestiales para dar fe de quién es el que está transfigurándose. Entonces está Jacobo, está Juan y está Pedro. Jesús se transfigura, viene la gloria de Dios y aparecen Elías y aparece Moisés. ¿Y quiénes son estos dos hombres? Moisés, quien escribió la ley, y Elías, quizá el profeta más relevante, ¿verdad?, de la historia de Israel. Y estaban ahí ambos. Y en la mentalidad judía, la aparición de estos dos hombres iban a ser testigos cuando viniera el reino de Dios. Así que para ellos estaba muy claro quién era Jesús y lo que significaba que estos dos profetas aparecieran detrás de él. ¿Sí? Ellos entienden que ya no hay necesidad de seguir buscando al Cristo. Ya nos dimos cuenta. Ya no nada más porque Jesús lo dijo, ya no nada más porque paró la tormenta, es que ya aparecieron los dos testigos también. Ya se manifestó en gloria, ya, o sea, ¿qué más pruebas quieres, verdad? Que esas. Pero esas se las viene a dar a sus tres discípulos más cercanos. Él es el Cristo, no hay otro. Sí, no hay que seguir buscando un segundo Cristo. Él es el Cristo sufriente. ¿Cómo sabemos que es el Cristo sufriente? Porque ya lo declaró. Pero también es el Cristo que va a gobernar. ¿Y cómo lo sabemos? Por la transfiguración. ¿Te acuerdas que hablamos que diversos grupos judíos esperaban dos Cristos? Un sufriente y un gobernante. Jesús viene y les dice, yo soy ambos, ¿verdad? Yo soy el Cristo. No hay que esperar más. ¿Sí? Y entonces, esa visión borrosa que Pedro tenía viene a ser nítida y ahora viene a comprender. Porque quizá Pedro pensaba al principio, yo estoy siguiendo al Cristo que va a gobernar. Y cuando Jesús habla y habla de cómo lo van a tratar, entonces pensó, capaz que me equivoqué de Cristo. Estoy siguiendo al Cristo que va a sufrir. Pero ahora él entiende nítidamente, en este Jesús, en este Cristo, se juntan todas las cosas. Todo, son como los ríos que vienen y caen en el mar. Así es Jesús, ¿verdad? Esta aparición de Elías y Moisés tiene significados proféticos importantes, porque Moisés representa
la ley de Dios. Y Elías representa a los profetas de Dios. ¿Y esto qué significa? Que la ley y los profetas vienen y convergen en un mismo punto, y ese punto es el Cristo que se está transfigurando en ese momento. Todo lo que hubo de ley y todas las profecías y los profetas del Antiguo Testamento vienen a unirse en un punto en la historia, y ese punto es Jesús. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que viene directamente ahora de Cristo. Todo viene a caer en Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en las promesas de Dios tal y como están escritas. Por ejemplo, creemos en un futuro en que Dios va a restaurar una nación israelita que hoy día está falta de fe y carente de fe. Pero esa restauración va a venir a través de Cristo, a través de hombres que van a entrar a la fe cristiana, no de otra manera. Creemos en el don profético, pero ¿cómo lo creemos? No como un don que anuncia al Cristo que viene, sino como el don que Cristo mismo, ¿verdad?, está repartiendo a la iglesia para su correcto funcionamiento. Todo vino a caer en Jesús, y ahora Jesús administra todas las cosas, ¿verdad? Entonces esto es lo que Pedro, lo que Jacobo y lo que Juan están viendo. Y ven la gloria de Dios en Jesús. Ven otra cosa que no habían entendido. Jesús se manifestó de forma diferente. Habían estado con Jesús muchas veces, pero nunca lo habían visto como lo vieron ese día. Y entonces Pedro, en el verso 5, tiene una gran idea. Entonces Pedro le dijo: Maestro mío, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí. Tu versión dice: es bueno para nosotros, me parece, esto que está pasando. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro es quizá el discípulo con más iniciativa de los 12, ¿verdad? Pero también es el que más, el mal anda regando muchas veces. O sea, está la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, está Jesús revelándose y iluminando todo, y está Moisés y Elías. Pues, o sea, imagínate, baja el Señor, viene la gloria de Dios del cielo, y bajan los 2 profetas, y tú quieres hablar, ¿verdad? Y viene con una gran idea. Y aquí vemos algunas cosas que Pedro hace. Y lo primero que vemos es la dificultad del hombre para entender a Jesús. Porque lo primero que le dice es rabí o maestro, depende de la versión que tengas, que es la misma palabra. Maestro. Y esto nos dice, primero que nada, que hay una incapacidad para comprender lo que Dios está hablando. ¿Cómo nos aferramos a una tradición de la que no podemos escapar, incluso dentro de nuestras denominaciones? ¿Sí? Porque Pedro está viendo lo divino y está viendo 2 profetas del Antiguo Testamento, pero él no se quita la idea de la cabeza que Jesús es un maestro. Él es el Cristo, ya no le digas maestro, ¿verdad? Es el Cristo, es tu Salvador, es tu Señor, no es un rabí. Un rabí, los que andan en la tierra enseñando, los que repiten frases que dijeron otros en el pasado. Este es el Cristo. Pero Pedro todavía no puede sacar de los límites humanos de su mente a Jesús. ¿Por qué? Porque convivió mucho tiempo con Jesús. Pedro sabía qué ruidos hacía Jesús cuando comía. Pedro sabía, ¿verdad?, cómo él era, qué bromas jugaba. Y entonces esta familiaridad no lo dejaba romper esa parte. Si por algo Jesús dijo una ocasión cuando fue a Nazaret, que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? La familiaridad nos lleva muchas veces al desconocimiento de lo que Dios ha depositado en otros. Por eso no pudieron ver a alguien más allá que un rabí. Es una percepción de alguien que no avanza a entrar a lo más profundo para entregarse por completo a la voluntad de Dios. Entonces hay algo que tenemos que tener cuidado. No encierres
al Señor dentro de esta caja teológica que tú tienes. Porque tal vez tú tienes una idea de lo que es Dios y tú tienes una idea de lo que es la tradición de Jesús y dices, Dios es este cuadro, ¿verdad?, que está en mi mente, pero el Señor muchas veces se va a salir de tus expectativas y de tus parámetros. Si es lo que Pedro no podía entender. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de cristianos que se acostumbran a las predicaciones, cristianos que se acostumbran a los milagros, cristianos que se acostumbran a la presencia de Dios y la menosprecian, ¿verdad? Y cristianos que se acostumbran a un lenguaje cristiano y también han dejado de sorprenderse de la hermosura del Señor. ¿Cuántos creyentes no se congregan en las iglesias ya sin expectativas, ya sin esperar nada de Dios, más que pasar esas 2 horas, que se acabe el culto para irnos a comer, y es todo lo que están esperando? Entonces, ¿cómo es posible que si el Espíritu Santo realmente está en el creyente, cómo es posible que si Jesús está en la reunión de la congregación, nuestra mente está ocupada en nuestros afanes? ¿Cómo es que haya creyentes que no tienen ni siquiera la inspiración para levantarse de su cama en las mañanas e ir a sus congregaciones? Hay algo que no hemos entendido. Por eso Pedro no saca de su cabeza que Jesús es el maestro. Él no entiende que Jesús no es el maestro. Jesús es el Hijo de Dios, el eterno, el alfa y el omega, y el todopoderoso, y el que juzga a las naciones. Y Jesús es en quien convergen todas las cosas que hay en este mundo. Jesús tiene la creación en su mano. Jesús se manifestó muchas veces en la vida de los creyentes ya, y muchos de ellos, a pesar de eso, no han sabido responder correctamente al llamado de Dios. Muchos creyentes que se dicen creyentes toman la Biblia como un consejo opcional y a Cristo lo hacen un visitante ocasional de sus vidas, no alguien que permanece en ellos, ¿verdad?, durante toda su semana. Por eso muchos no pueden dejar de decirle maestro, buen consejero, pero no van más allá. Y esto es lo que pasa con Pedro. Y entonces Pedro dice, maestro, y da un consejo, tiene una gran idea. Vamos a hacer unas enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. ¿Qué son enramadas? Las enramadas son también tabernáculos. Son casas que se hacen con rama. Los judíos a estas tabernáculos las hacían con palos, ¿verdad? De árboles, con ramas. Sí, las guardaban, las juntaban, las amarraban y hacían una choza, una casa de campo, por así decir. Entonces Pedro ve esto que está pasando y dice, es mejor para nosotros que nos quedemos aquí. Vamos a hacer unas enramadas, una para cada uno, para que ustedes se resguarden y aquí vivan y aquí nos quedamos, ¿verdad? Arriba del monte. Yo no ocupo enramada, pero para ustedes, ¿sí? Ya no tenemos que bajar del monte. Vamos a quedarnos aquí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pensó Pedro? Quizá Pedro se acordó de Zacarías 14 y pensó que el reino de Dios ya había venido, pero Jesús le dijo que primero iba a sufrir. Pero quizá Pedro quiere detener el tiempo y evitar la tribulación por la que sabe que Jesús va a pasar y quizá él también. Él quiere hacer enramadas para que Jesús y Elías y Moisés se queden arriba del monte y ellos también, y ya Jesús no tenga que ser crucificado. Y ya no tengan que bajar. Vamos a quedarnos en ese tiempo hermoso que tenemos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay un culto profético y la gente no se quiere ir. Cuando hay sanidades y la gente no se quiere ir. Cuando hay un retiro y la gente no se quiere ir. Pero a veces el no querer irse es no querer salir al mundo a hacer lo que tengo que hacer. A pasar por lo que el Señor me está llamando a pasar, ¿verdad? Y es lo que Pedro quizás está haciendo. Pero el tercer problema es que Pedro tiene un error de percepción. Porque Pedro ve a Jesús y ve a Elías y ve a Moisés y quiere hacer 3 casas iguales.
¿Y eso qué significa? Que Jesús está poniendo a Jesús, a Elías y a Moisés al mismo nivel. Y no son personas del mismo nivel. Pedro quiere hacer la misma casa que le está haciendo a Elías, se la quiere hacer también a Jesús, y la misma casa también a Moisés. Es decir, Pedro está levantando 3 dioses en su corazón. Y Jesús no te va a pedir menos que el primer lugar en tu vida. En el corazón mucha gente va a tener dioses que levantan en sus vidas. Y con esos dioses ponen tabernáculos en su corazón. Nosotros cuando tenemos afanes es como que les hacemos una enramada, un tabernáculo, una casa de campaña en nuestro corazón y ahí los metemos. Pero Jesús no pide ser uno de ellos. Jesús pide ser el único que habita en él. Si tu corazón está lleno de enramadas y Jesús apenas es una de ellas, estás cayendo en el mismo error que Pedro cayó. Por eso Dios tiene que interrumpir a Pedro. Verso 7. Vino una nube y los cubrió, y una voz dijo de la nube: Este es mi hijo amado, a él escuchad, a él obedezcan. Y repentinamente, al mirar los discípulos, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo, ¿verdad? Es decir, Pedro anda dando sus ideas, pidiendo que por favor vamos a hacer una casa de campaña para Elías y para Moisés. Y viene una nube del cielo y escucha una voz que dice: Este es mi hijo amado. Este, no ellos dos, no los tres, uno, este, a él tienen que escuchar. Y entonces Dios agarra a Elías y a Moisés y se los lleva. Antes de que le quieran hacer estatuas también a los profetas, ¿verdad? Jesús no es un profeta, no es un buen deseo, ni comparte habitación con otros en tu corazón. Este es mi hijo amado, a este van a escuchar, ¿verdad? No vas a escuchar lo que hay en el mundo, vas a escuchar a Jesús. No vas a escuchar a Jesús y el consejo del otro, vas a escuchar el consejo de Jesús. No vas a escuchar a Jesús y a lo que dice el amigo, vas a escuchar a Jesús, a este vas a escuchar. No vas a tener 2 dioses en tu corazón, no vas a tener 4 enramadas para 4 cosas diferentes, una para uno, que es Jesucristo. Ahí va a habitar en tu corazón Jesús nada más, solo el Señor. Este es mi hijo amado, a este es al que van a escuchar, ¿verdad? No vas a escuchar lo que hay en el mundo. No vas a imitar a tu jugador favorito. No vas a imitar a tu cantante favorito. No vas a imitar, ¿verdad? A una marca, un producto. No vas a imitar al gobernador o al presidente. A uno vas a imitar y ese es Jesús. A uno vas a tener en tu corazón. Hay uno que es infalible, hay uno que merece toda la gloria, hay uno que sufrió y murió por ti y se llama Jesús de Nazaret. Él no comparte enramadas con otros. Tenemos que tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón, porque el Señor no busca compartir con tus otros dioses. Él va a ser el único dueño de nosotros. Y entonces, como Pedro no puede entender todavía, Dios tiene que venir y quitar a los profetas que estaban detrás de Jesús, porque los profetas, Elías y Moisés, estaban ahí para dar testimonio de Jesús, no para que les hagan tabernáculos. En primer lugar, porque hay que bajar a hacer lo que Jesús dijo, y en segundo lugar, porque solo hay uno para quien trabaja, y ese es Jesús. No son otros maestros. Entonces, Dios tiene que quitar a Elías y a Moisés. ¿Qué es lo que te tiene en la iglesia diferente a Cristo? No voy a hacer que Dios te lo quite. Porque si a ti lo que te mueve a seguir a Jesús es que los profetas te hablan cuando vienen, entonces Dios va a tener que dejarte de hablar a través de profetas para desnudar lo que hay en el corazón. Si a nosotros lo que nos mueve a seguir a Jesús es que económicamente nos está yendo bien desde que somos cristianos,
Dios va a tener que quitarnos esa prosperidad para desnudar nuestro corazón. Tuvo que quitar a Elías y a Moisés para que la atención se centre en quien debe estar centrada, y ese es Cristo Jesús. Cuando la atención se centra en el Señor, es ahí donde se desnuda la razón que a cada persona la tiene en la congregación. ¿Cuáles son nuestras razones y cuáles son nuestras motivaciones? ¿Dónde está el centro de tu vida? El problema es que la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, la que tiene que salvar al mundo en este tiempo, tiene ídolos en su corazón. Tiene demasiados héroes a quienes imitar. Y la única esperanza para este mundo, que es el cuerpo de Cristo, muchas veces está llena de afanes. ¿Sabes por qué, amado? Las iglesias, muchas de ellas, tienen un gran número de miembros, pero en los servicios, poca gente, porque los demás miembros tienen muchos afanes, porque hay mucho que hacer, lejos de la presencia de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y el Señor mostrándose en gloria, y el Señor mostrándose